Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del jueves 11 de junio de 2020. Les saluda Otto Ángel y como les hemos venido diciendo, debido a las contenciones que se han tomado tanto en Prensa Libre como en Guatevisión, estoy en sustitución de nuestra compañera Rocío Gómez, Rocío Lazo, quiero decir, que le va a acompañar a las 6 de la tarde, además de María Luisa Gómez y de Alberto Toro Bielma. Vamos a comenzar con la información. Estas son las declaraciones del director del Hospital Roosevelt, que está haciendo un llamado a las autoridades señalando que se encuentran desabastecidos y necesitan más personal. Hasta el momento, este centro asistencial cuenta con 140 pacientes con coronavirus. De ellos, el 90% se encuentra en estado crítico. El personal médico está batallando con todo. Están cansados, están agotados. Hay en cierta forma hasta como frustración de decir, ¿qué más hago? ¿A dónde más voy? Es como un mal ejemplo, una gasolinera. Tiene 6 bombas de abastecimiento de combustible y llegan 10 vehículos. 6 puedo abastecer. Nosotros estamos ya llegando a ese límite y no queremos dejar de atender a nadie más. Vamos a seguirlo haciendo, pero queremos comentarles, no es que no estemos haciendo nuestro trabajo, es que físicamente tiene un límite. Todo el personal, todos los colegas acá, todo el personal administrativo se ha movido para conseguir más cilindros de oxígeno, más manómetros, más flujómetros, más ventiladores, insumos, equipo. Estamos haciendo todo lo necesario, pero ya llegamos a un límite donde no se puede más. Necesitamos se desfogue hacia todos lados. Ya se ha comunicado a las autoridades, están batallando, están haciendo el esfuerzo. Ellos están viendo dónde más. Esta pandemia ha desbordado, ha superado a potencias mundiales y lamentablemente lo está haciendo con nosotros. Todos los colegas que están acá han trabajado y van a seguir trabajando. Sí, nos estamos viendo mermados por la misma pandemia. Nuestro personal lamentablemente se ha infectado, no dentro de la institución afortunadamente porque han tomado todas las medidas de bioseguridad, pero sí fuera de. Han caído, hemos tenido que suspender, enviar a cuarentena a los contactos cercanos y eso va mermando la fuerza de trabajo. Sí, se está gestionando la contratación de más personal. Estamos haciendo los movimientos presupuestarios, recortando para poder contratar más personal. Puse atención a la declaración del director del Hospital Roosevelt. Usa un ejemplo en el que habla, es como si tuviéramos una estación de gas, una gasolinera, tuviéramos 6 bombas, pero hay 10 carros. Está dejando ver que estamos llegando al punto en el que el coronavirus está exigiendo aún más cuidado del que se le puede dar. Así, seguimos con más información. Hace 90 días los guatemaltecos recibieron la noticia del primer contagio de COVID-19 en el país. A partir de esa fecha, la actitud de las personas pasó de una tibia percepción sobre el riesgo de la enfermedad a tener más conciencia del peligro que esta representa. Esto se evidencia en los 2 primeros monitoreos que Prodatos realizó para Prensa Libre y Guatevisión en abril y mayo y presentó un estudio exploratorio del comportamiento de los guatemaltecos hacia el COVID en una tercera entrega, que es la que vamos a repasar en este día, que se ha hecho sobre una buena población del área metropolitana. En las últimas horas circularon en redes sociales imágenes de un bus rojo operando supuestamente con pasajeros. El video fue publicado por el usuario Rodrigo Ticas. Más de 1000 usuarios compartieron la publicación y algunos se sumaron a la crítica contra el hecho de reanudar ese servicio de transporte en plena pandemia. Guatevisión consultó con diversas fuentes para verificar la denuncia. Milcar Montejo, director de comunicación de Emetra, la Municipalidad de Guatemala, indicó que tenía información que el bus fue captado en Misco, mientras que Edgar Guerra, defensor del transporte
del Público confirmó que se trata de un bus que opera para una maquila en el área de ese municipio. Explicó que el propietario del bus le ratificó la información y también anunció que le haría un llamado de atención al conductor por llevar mal colocada la mascarilla. Guerra señaló que el bus cuenta con la autorización del gobierno para prestar el servicio a la empresa y a sus trabajadores. El transportista manifestó que en total unos 4 buses rojos están operando para transportar empleados de maquilas ante la falta de transporte público. Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en el que un vehículo pierde el control por exceso de velocidad sobre la avenida Hincapié en la zona 13 capitalina. En el video se observa que el carro intenta rebasar a otro, derrapa sobre la avenida y casi atropella a 2 motoristas que transitaban en el carril contrario. Según información del intendente de la PMT, que ya habíamos citado, Amílcar Montejo, no se han recibido denuncias al respecto, pero analizan las cámaras de vigilancia para identificar el vehículo y al propietario, o mejor dicho, al conductor de este. Luis Rodolfo Escobar, jefe de la Dirección General del Sistema Penitenciario, dio a conocer durante una citación en el Congreso de la República que de 70 hisopados que se han efectuado a reos, 69, oiga bien, resultaron positivos, aunque algunos números dicen que no son 70 sino 150. En todo caso, el contagio es bastante alto. Ahora se va a tener que triplicar las fuerzas de seguridad dentro de los penales porque en cualquier momento puede salirse de control un contagio masivo en las cárceles del país. Más adelante vamos a escuchar las declaraciones de este funcionario. Hace tan solo unos momentos revisábamos una declaración del director del Hospital Roosevelt, uno de los hospitales más grandes del país y uno de los 2 de referencia del Sistema Público Nacional, porque ha sido habilitado como un hospital insignia para la atención exclusiva de pacientes graves con COVID-19, pero la realidad es otra, señalaron estos médicos. En ese lugar está nuestra compañera Andrea Domínguez. Andrea, muy buenas tardes. Cuéntanos cuáles son las quejas ahora de los médicos y qué es lo que se pueden encontrar soluciones de manera cercana o inmediata. Buenas tardes, así es, Otto Ángel, y es que según lo han señalado los propios médicos del Hospital Roosevelt, ya desde hace días vienen estando colapsados las áreas que tienen habilitadas para la atención de pacientes con coronavirus, pero a ello se suma que siguen atendiendo emergencias, así como el área de maternidad y pediatría para cualquier otro tipo de patología que pueda existir. A ello también han indicado que no solo se encuentran colapsados las áreas de coronavirus, sino también en el personal médico, debido a que la atención de aquellos pacientes que se encuentran en estado crítico, que es cerca del 90% de los 140 que tienen, necesitan especialistas, pero los contratos que tienen solo son cerca de 4 o 5 horas y muchos de ellos están incluso en cuarentena, según informaba el director del Hospital Roosevelt. Entre 800 y 1000 médicos se encuentran en este momento en sus hogares, lo que ha limitado la atención de estos pacientes, así como los de otros que sufren otras patologías. Escuchemos las declaraciones del médico Sergio Castillo. El Hospital Roosevelt está llegando. Actualmente hay 140 pacientes en estado crítico en la institución. Estamos hablando de pacientes infectados con COVID en estado crítico. De estos hay 70 en el intensivo. Solo ayer hubo en este hospital 13 muertes y tienen que saber que en el área de intensivo y en el área de servicios críticos tenemos personal altamente calificado, pero no es suficiente. Hay 3 intensivistas, 3 neumólogos con un contrato de 4 horas nada más. Sin embargo, ellos están cumpliendo su deber
todo el tiempo que sea necesario. O sea, aparte de esas 4 horas, están en el hospital de forma voluntaria, cumpliendo y apegándose a sus pacientes. Hay médicos que tienen patologías que los ponen en riesgo, que tienen otras patologías que lo ponen en riesgo, y sin embargo, están trabajando en el área de intensivo, están cumpliendo con su deber. También tienen que saber que el hospital sigue atendiendo una gran cantidad de pacientes no COVID. La maternidad solo el día de ayer atendió 29 cesáreas y 90 pacientes, de los cuales el 30% se queda hospitalizado. Cirugía atendió 50 pacientes de emergencia, la mitad necesitan cirugías, ortopedia 50. En patología, en el área de la morgue, tenemos una capacidad actual de 20 espacios, el 50% está ocupado y están recibiendo el promedio de 90 cadáveres diarios, promedio. Hay días más, hay días menos. Al borde del llanto, también el director de este hospital se ha sumado a la cabeza de los médicos para poder solicitar ayuda al Ministerio de Salud, pero principalmente al presidente Alejandro Giammattei, señalando que incluso son los propios médicos quienes se están movilizando para poder conseguir tanques de oxígeno, así como material para poder entubar a todos aquellos pacientes que se encuentran en estado crítico, y señalan que no necesariamente basta con tener camillas o equipo cuando no tienen tampoco personal médico. Escuchemos. El Hospital Roosevelt está llegando a un límite, ha llegado al tope de la situación. Nosotros estamos desbordados. El personal médico está batallando con todo. Están cansados, están agotados. Hay en cierta forma hasta como frustración de decir, ¿qué más hago? ¿A dónde más voy? Es como un mal ejemplo, una gasolinera. Tiene 6 bombas de abastecimiento de combustible y llegan 10 vehículos. 6 puedo abastecer. Nosotros estamos ya llegando a ese límite y no queremos dejar de atender a nadie más. Vamos a seguirlo haciendo, pero queremos comentarles, no es que no estemos haciendo nuestro trabajo, es que físicamente tiene un límite. Todo el personal, todos los colegas acá, todo el personal administrativo se ha movido para conseguir más cilindros de oxígeno, más manómetros, más flujómetros, más ventiladores, insumos, equipo. Estamos haciendo todo lo necesario, pero ya llegamos a un límite donde no se puede más. La Comisión contra el Coronavirus hizo una reorganización el martes para detallar que de toda la red hospitalaria, el Hospital Roosevelt sería uno de los 2 en conjunto con el Hospital San Juan de Dios, que ahora estaría atendiendo única y exclusivamente a pacientes con estado crítico para coronavirus. A ello se suma que el resto de áreas que estos hospitales tienen habilitadas continuaría funcionando para la población, pero los médicos solicitan de forma urgente una reunión con el presidente Alejandro Giammattei, pues sostienen que no podrán continuar con la atención ya sea al público en general o a los pacientes con coronavirus debido a que están ya en el colapso. A ello se suma que solo en este hospital han fallecido 98 pacientes con coronavirus y de las 3.400 pruebas que han realizado, 1.200 han dado positivo. Con esta información y con imágenes de Fernando Cabrera, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Andrea Domínguez desde el Hospital Roosevelt en la zona 11 capitalina, muchas gracias. Difícil situación la que viven los médicos en este centro de atención hospitalaria. Vamos con más información y nos vamos a movilizar a Quetzaltenango. Alarma causó en los vecinos el anuncio que hizo el alcalde de Xela, Juan Fernando López, de un posible cierre del municipio. Sin embargo, autoridades del Consejo de Operaciones de Emergencia Departamental indicaron que la medida debía ser presentada ante ellos de manera inicial. Vamos a Quetzaltenango con nuestro compañero Raúl Juárez, que nos va a dar más información. Hola Raúl, escuchamos. ¿Qué tal, Otto? Muy buenas tardes en el estudio. Quiero contarte que me encuentro desde la Municipalidad de Quetzaltenango. Luego de que se diera a conocer días atrás por parte del alcalde municipal
Juan Fernando López, sobre el posible cierre del municipio. Pues esta mañana se ha conocido que pues esa medida ha quedado vedada, porque lo que se va a realizar serán operativos ya de una forma más fuerte, sobre todo velando por el paso interdepartamental, donde este fin de semana la Policía Municipal de Tránsito, así como la Policía Nacional Civil y el Ejército estarán trabajando para poder velar que estos pasos, para que el municipio no tenga la entrada de estas personas que vienen de otros departamentos. Así que lo que se había dicho y rumorado que se podría ser el cierre total del municipio, pues hoy queda descartado y únicamente se tomarán medidas más drásticas. Más recomendable es de que se coordine a nivel de COE municipal y COE departamental, porque tomar una decisión de esa naturaleza pues se requiere de un análisis profundo y de igual manera de la autorización respectiva por los entes facultados para el efecto. De lo contrario, pues mi recomendación es que mejor se coordine con estas instancias. Sí, cierres definitivamente no se estarán dando, cierres no hay ninguno. Lo que se está haciendo es reforzando los controles de ingreso a Quetzaltenango. Las personas que quieran salir pueden salir, pero los ingresos sí van a ser más restringidos. Vamos a estar verificando si las personas son residentes de acá para que pues evitar las conglomeraciones, evitar congestionamientos tanto viales como de personas en distintos lugares para el fin de semana. Bueno, compañeros, hay que recordar que Quetzaltenango pues es una ciudad de gran importancia para todo el suroccidente del país. Según han dado a conocer las autoridades, acá convergen alrededor de unos 100 municipios de 6 departamentos de acá de la región. Por eso es importante tener esos controles para evitar las aglomeraciones y, por supuesto, evitar que el contagio del coronavirus COVID-19 se siga expandiendo. Este es mi reporte desde acá de Quetzaltenango. Yo regreso al estudio para Noticiero Guatevisión. Raúl Juárez. Vamos a darle un poco de pausa a las noticias que van muy duras y vamos a hacer un recorrido de lo que se está viralizando en las redes sociales. Vamos a iniciar con los videos de los bomberos que atendieron 2 emergencias por incidentes, una en una casa, una fuga de gas en Misco y un cortocircuito en la zona 5 capitalina. Las imágenes tienen más de 10.000 reproducciones. En los comentarios los usuarios piden que se tengan precauciones para evitar este tipo de hechos que pueden llegar a tener graves consecuencias. Hoy con este siguiente video se trata de un tornado que destruyó una fábrica en Vietnam. En el audiovisual se observa cómo la lámina y la madera salen volando por la fuerza del tornado. Luego se puede apreciar cómo quedó el lugar donde se encontraba la fábrica. El audiovisual y el video tienen más de 1.300.000 reproducciones. En los comentarios los usuarios lamentan que decenas de personas pues hayan perdido su lugar de trabajo. Y por último les muestro estas imágenes. En New Jersey, una agente de policía se estaba ahogando y 2 de sus compañeros la ayudaron con los primeros auxilios para poder salvarla. El video es uno de los más comentados en Facebook y tiene 40.000 reproducciones. Más noticias virales en www.guatevisión.com y todas las redes sociales de nuestras plataformas Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, y le anticipábamos esta historia. Bueno, antes de ir a las noticias vamos a las noticias internacionales. Primero, Estados Unidos no va a cerrar su economía. Nuevamente en una segunda ola de COVID, dijo el jueves el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
luego que varios estados del país registraran un aumento en el número de casos. No podemos cerrar la economía de nuevo. Creo que hemos aprendido que si uno cierra la economía está creando más daños, dijo Mnuchin en la cadena en momentos en que la economía estadounidense está en recesión como consecuencia directa de las medidas de contención del COVID-19. Y los activistas Rossis interpretan canciones frente al Hospital Robert Debré en París en una reunión de trabajadores de la salud para exigir más fondos para el sector de hospitales públicos franceses en la primera línea de la epidemia COVID-19. Médicos y enfermeras con máscaras faciales, campanas y sartenes golpeando, decían, sin medallas, sin gases lacrimógenos, sino camas y dinero. La manifestación se estaba llevando a cabo mientras el gobierno está trabajando en un nuevo plan de apoyo para los trabajadores de la salud que han estado a la vanguardia de la lucha contra la pandemia del coronavirus en Europa. Que les infirmières et que les manipulateurs radio avec la même reconnaissance financière. La ciudad de Sao Paulo, en Brasil, reabrió sus comercios como parte de un proceso de reanudación gradual de la actividad económica en la mayor ciudad de Brasil y uno de los pesos fuertes de la economía sudamericana. Pese a que los números de muertes e infectados por COVID siguen en aumento en este gigante. En la calle 25 de marzo, un popular paseo de compras en el centro de Sao Paulo, los clientes formaron largas filas afuera de las tiendas desde antes de su apertura. Aunque casi todos usaban mascarilla, la mayoría no respetaba las reglas de distanciamiento mínimo. Aglomeraciones en las tiendas y en las aceras, constató la agencia francesa de prensa. Vamos ahora a las notas de salud. Le compartimos ideas prácticas para que los padres de familia les enseñen a sus hijos a gestionar la paciencia tan necesaria en esta temporada. Número 1. La paciencia debe ser aprendida con el ejemplo. De nada servirá enseñarle a su hijo a tener paciencia si usted como padre no la vive en su día a día. Esto quiere decir, si usted se queja por hacer cola en el tráfico, en el banco o se desespera cuando espera a su hijo a que se vista, solo logrará que imite y que sea más difícil. Si quiere que su hijo sea paciente usted también. Número 2. La paciencia con el tiempo. Todo a su tiempo. Si su hijo quiere jugar, hablar o mostrarle algo y usted está ocupado en la cocina, trabajando en casa, hablando por teléfono o entablando una conversación importante con otra persona, dígale a su hijo que es importante que espere y explíquele brevemente por qué. Y dígale que en cuanto terminen podrán hacer lo que su hijo le pide. Número 3. La paciencia a la hora de jugar. Todo aprendizaje requiere tiempo y paciencia. Los niños no nacen sabiendo. Aproveche esta actividad para conectarse con él. Lean juntos el instructivo y hagan la actividad paso a paso. Pero ojo, antes escúchelo y trate de complacerlo si le obedece y practica la paciencia. Número 4. La paciencia cuando su hijo hace berrinches. Los niños creen que con berrinches conseguirán todo lo que quieran, así que los padres deben mantenerse firmes en las decisiones que hayan tomado cuando esto suceda. La frustración le hará más resistente y más paciente. Hable con él, dígale que es importante que exprese su descontento sin berrinches y así poder evaluar la situación. Número 5. La paciencia en la naturaleza. Esta es una actividad genial para conectarse con la naturaleza y entender de una mejor manera cómo gestionar la paciencia. Puede explicarle cómo crecen las plantas y que requieren de mucha paciencia para poder crecer. Además, que la conexión con la naturaleza le dará paz y tranquilidad. Para Noticiero Guatevisión, Pamela Valdés. Ahora sí, ya se lo mencionaba, hay una encuesta, un nuevo sondeo, quiero decir, sobre los comportamientos de los guatemaltecos ante el COVID-19, un estudio hecho por ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión. Y para hablar de ello estoy con mi compañera Dulce Rivera. Ahora, Dulce,
Muy buenas tardes. Cuéntanos más detalles. Comencemos, si quieres, con la ficha técnica de este estudio demográfico. Te escuchamos. Gracias, Otto. Muy buenas tardes. Justo esta es la tercera entrega que hace Prodatos para Guatevisión y Prensa Libre. Es un estudio exploratorio en el cual se busca entender un poco el comportamiento y las acciones que toman los guatemaltecos ante el COVID-19 en el país. Vamos a conocer parte de la ficha técnica, tal como tú lo mencionabas, y es que este estudio se realizó del 2 al 4 de junio de este año. En total, 202 entrevistas fueron practicadas por teléfono con un cuestionario ya estructurado para que las personas pudieran responder ciertas preguntas. Pero también esta abarcó al 49% de mujeres y 51% hombres de las edades de 15 a 70 años de edad de los distintos niveles socioeconómicos, tanto el alto, medio y también el bajo. También importante mencionar las áreas en donde se practicó este estudio exploratorio. Estamos hablando prácticamente del área metropolitana, principalmente las 25 zonas de la ciudad capital, pero también algunos municipios aledaños, por ejemplo, de San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Misco, Villanueva, San Miguel Petapa y también Fray Janés. Al contenido de la encuesta, en esta primera parte, porque adelanto también, vamos a tenerte en el resto de emisiones para conocer distintos datos, pero hay preguntas sobre cómo los guatemaltecos están concibiendo el COVID. Una de las preguntas era si creían que representaba algún riesgo. ¿Qué han dicho los guatemaltecos sondeados en este tema? Sí, justo con este tema de si cree que el coronavirus representa un alto riesgo para la población, las cifras muestran un leve descenso sobre la percepción que la población tiene del COVID-19, específicamente sobre ese riesgo. Hay que recordar específicamente que en el término de las 4 semanas el número de infectados aumentó 7 veces y la muerte de personas por esta pandemia aumentó 10 veces más. Pero en estadísticas, en abril el 58% de los guatemaltecos sí creía que era un alto riesgo. Para mayo aumentó a 68%, pero para este mes disminuyó al 65%, es decir, menos personas creen que hay un riesgo importante o alto del contagio del COVID-19 en el país. Pero también hay que conocer, digamos, la percepción que se tiene por nivel socioeconómico, porque esto varía según el estatus de las personas. Por ejemplo, vamos a ver en el nivel medio y alto, es decir, el ABC. En abril la percepción era del 51%, para mayo del 64% y para junio del 58%. Ahí vemos cómo disminuyó la cantidad de personas que están preocupadas por el contagio. En el nivel bajo vemos una diferencia. Por ejemplo, en abril era del 65%, para mayo del 72% y para este mes se mantuvo la cifra con el 72%. Esto quiere decir que son las personas del nivel popular quienes están más preocupadas ante el virus y por lo tanto se mantienen las estadísticas. ¿Qué interpretaciones hay de esto? ¿Es evidente que entre menos ingresos más temor por el COVID? Sí, son las personas también que están saliendo más a la calle, porque incluso nosotros vamos a ver en las siguientes emisiones cómo es que se ha mantenido la economía en estos momentos, que en un principio pues mucha gente se quedó en la casa, pero que ahora, conforme ha pasado el tiempo, están saliendo más a trabajar y principalmente es este sector quienes están pues un poco más preocupados y les está afectando un poco más en el sentido de salir o que no tienen suficientes ingresos para las medidas de protección. Pero también, digamos, un dato importante es en cuanto a quienes están más preocupados, si los hombres o las mujeres. Vamos a ver las estadísticas en cuanto a este estudio exploratorio y en el caso de los hombres, para abril la preocupación era del 53%, para mayo del 66% y para junio disminuyó al 62%. En comparación con las mujeres, vemos que las mujeres están más preocupadas que los hombres al respecto de este contagio. En abril era el 62%, para mayo el 70% y aunque sí disminuyó un poco para junio con el 67%, sí son las mujeres quienes tienen una mayor preocupación en cuanto al contagio del COVID-19 en comparación con los hombres. Y algo similar ocurre en el caso de las edades. Por ejemplo, vamos a ver a los más jóvenes de 15 a 24 años. La preocupación de ellos en abril era del 55%, para mayo del 64% y para junio del 63%.
Para la edad de 25 a 34 años, en abril era del 50%, para mayo del 66% y para junio 64%. En estos dos rangos de edades vemos que hay una disminución sobre la preocupación que tienen los jóvenes del COVID-19. Pero algo curioso ocurre en las siguientes edades. Por ejemplo, de 35 a 44 años de edad, en abril era el 64%, para mayo 66%, pero para junio aumentó 2 puntos porcentuales y alcanzó el 68%. Es decir que las personas de 35 a 44 años están un poquito más preocupadas sobre el riesgo que implica el COVID en el país. Y en el caso de los adultos de 45 años en adelante, esto da una tendencia a la baja muy significativa. ¿Por qué? Bueno, en abril era el 67%, para mayo aumentó a 77%, es decir, 10 puntos porcentuales, pero para junio las cifras cayeron o disminuyeron significativamente, es decir, un 65%, estamos hablando casi del 10% también de puntos porcentuales, en el cual las personas mayores a 45 años no están tan preocupadas por el COVID-19. Esta tendencia, digamos, no muestra que por las edades se mantiene, pero sí hay un descenso sobre la preocupación que tienen las personas. También podemos concluir que con este estudio de Prodatos se evidencia que 1 de cada 3 guatemaltecos no se convencen de que el coronavirus es un peligro para el país o para ellos mismos. Y por supuesto en las siguientes emisiones vamos a estar compartiendo con ustedes todos los datos sobre este estudio exploratorio y también temas de, por ejemplo, qué tanto se está cuidando la gente, cómo está afectando la economía e incluso también la percepción de los guatemaltecos ante la actuación del gobierno con esta pandemia. Bien, interesante el reporte de Dulce Riviera, muchas gracias. Te vamos a seguir viendo a las 6 y 9 de la noche entonces con este estudio sobre el coronavirus. Vamos ahora a una pausa comercial. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Guatevisión, 13:35 de este jueves. Decenas de pobladores de Santa Catarina y Ixtahuacán en Sololá bloquearon este mediodía la ruta interamericana en el kilómetro 170 en la cumbre de Alaska, en protesta por una supuesta irrupción de vecinos de Nahualá en la zona en conflicto. Se informó que hubo enfrentamientos entre hombres armados y el ejército, pero la Policía Nacional Civil aún no lo confirma. El pasado 30 de mayo, el gobierno de Alejandro Yamatei decretó estado de sitio en 3 municipios de Sololá para retomar la gobernabilidad en la zona. Desde el año 1800, oiga bien, Ixtahuacán y Nahualá se reclaman 3.5 hectáreas de la finca El Alto, lo que ha generado cientos, por no decir miles de muertes en 200 años. Y cambiamos la tónica de la información. Este día se realiza el Corpus Christi. De una forma diferente, la feligresía católica celebra esta fiesta en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. Y por eso voy a conversar con mi compañera Dadiana Cabrera, que está en la zona 11, en una de las iglesias, para conocer pues, cómo se ha llevado esta conmemoración. Hola Dadiana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tal y como lo mencionabas, hoy es jueves de Corpus Christi y esta es la manera en la que luce el atrio de la parroquia San Juan Bosco, ubicada en la zona 11 capitalina. En otros años esto estaría lleno de feligreses que con algarabía celebran el Corpus Christi como cada año. Sin embargo, esta vez pues las actividades están bastante limitadas y desde el punto de donde me moví hasta este es donde estarán algunas personas que podrán participar de cierta manera de esta celebración, y es que el atrio de la iglesia está con varios puntos colocados con cinta adhesiva para que dentro de un par de minutos pues puedan observar el Santísimo, que estará colocado en ese altar a mis espaldas. Acá podrán ingresar solo contados fieles, una actividad de manera que se está llevando muy pequeña. Esta también ya se realizó por la mañana y estará repitiéndose de 2 a 4 de la tarde. Este será el lugar desde donde podrán observar el Santísimo y es todo lo que habrá de celebración. El domingo próximo se repetirá esta misma actividad acá en el atrio de la iglesia,
con muy pocos fieles. Hablamos con el párroco de la iglesia. Esto fue lo que nos dijo acerca de esta celebración. Que en las pruebas se demuestra la fe, que hay que pedir luz y fuerza en la oración, que cuando no se puede acceder al sacramento, tenemos la conciencia donde está Dios y ahí mismo podemos honrarlo, adorarlo, ahí podemos hacer nuestra oración, pedirle perdón y pedir su luz y su fuerza, porque esa es la ventaja, que Dios no está limitado por nada y Él lo que busca son corazones amantes y corazones arrepentidos, y eso no lo limita ninguna pandemia. Y en definitiva, esta es una muestra de que la feligresía y el amor a Dios pues está en los corazones de cada uno de los guatemaltecos quienes creen en Dios. Así que pueden seguir por medio de la página de Facebook de la parroquia San Juan Bosco esta y otras actividades religiosas mínimas que se estarán llevando a cabo durante la pandemia. Con esta información yo regreso al estudio principal agradeciendo a las imágenes de Eric Ávila. Reportó para Noticiero Guatevisión, Dadiana Cabrera. Dadiana, una pregunta rápida nada más. En esta fecha de Corpus regularmente hay una tradición en la periferia de las iglesias de ventas de micos y de palomas, siguiendo la tradición. ¿Igual no se ha observado o a las 2, 4 de la tarde, cuando de nuevo se abra la iglesia, se podrá ver? ¿Tú has logrado sondear algo? Hace algunos momentos, cuando estábamos platicando con el párroco, nos hablaba que precisamente él se comunicó con los vendedores, con las personas que normalmente se colocan con esta tradición y con otras, porque también colocan ventas de comida y otro tipo de recuerdos alegóricos a esta fecha tan especial. Sin embargo, ninguno de ellos fue autorizado para poder venir frente a la iglesia, y acá en el atrio no hay ningún solo vendedor. Todo está vacío, están esperando a que puedan volverse a acercar algunos fieles, y eso será todo lo que será permitido tanto hoy como el próximo domingo, que es cuando más personas podrán acercarse por el trabajo, que no pueden venir hoy, y que regularmente es así. El Corpus se celebra en gran escala el domingo siguiente, pero esta vez pues será con mínimas personas acá en el atrio de esta iglesia y de muchas otras que también estarán haciendo actividades parecidas. Muchas gracias, Dadiana Cabrera, desde la iglesia de Don Bosco. Pues vamos a seguir contigo viendo qué más ocurre con esta tradición en las siguientes emisiones. Vamos mientras tanto a Quetzaltenango. La reactivación del transporte urbano en la ciudad altense aún es incierta, aunque las autoridades municipales iniciaron reuniones para definir la estrategia en este tema. Para los usuarios del transporte público en Quetzaltenango, pues hay muchas cosas que deberían cambiar para adaptarse a la nueva normalidad. Voy con nuestra compañera María José Longo. Muy buenas tardes, cuéntanos más de estas discusiones que tienen. Te escuchamos. Feliz tarde, Otto, y a toda la audiencia de Guatevisión. Me encuentro ubicada en una de las paradas de buses de la 14 Avenida de Quetzaltenango. Antiguamente en este lugar, previo a la pandemia del coronavirus, había una gran cantidad de buses urbanos, así como pasajeros que esperaban abordar uno de estos buses. Pero desde hace 3 meses el panorama en Quetzaltenango cambió y los vecinos han tenido que acostumbrarse a caminar o a utilizar la bicicleta. Hasta ahora, para la municipalidad de Quetzaltenango es un gran reto la reactivación del transporte urbano y el futuro es incierto. Hay una cosa, sí es importante porque no hay cómo movilizarse, pero hay otra de que nosotros mismos como ciudadanos no respetamos las reglas de que pone el gobierno, ponen los alcaldes. Entonces ese sería un caos, ir en una camioneta con miedo, porque al menos aquí en nuestro municipio atascan a las camionetas. Cuesta mucho, el transporte nuestro cuesta mucho, y entonces sería bueno que se reactive y que la manera que sea a distancia, para que sí afecta mucho. Es mucha baja en el negocio, que ya y cuesta estar uno comprando sus cosas. Ahorita fui al parque a comprar de aquí desde la Demo a pie y para arriba 3 a pie. Entonces eso es lo que cuesta mucho, y pagar un taxi es muy cara. La Comisión de Transporte va a tener una serie de reuniones durante las próximas semanas para establecer el protocolo que se seguirá cuando el señor presidente decida reactivar
el tema del transporte público, solicitándole a la ciudad capital, al gobierno central y al Congreso de la República también tomar a consideración un posible subsidio para el transporte urbano de Quetzaltenango. Es importante recordar que de acuerdo con un estudio que llevó a cabo la Municipalidad de Quetzaltenango el año pasado, en la ciudad circulaban al menos 800 buses del transporte urbano, pero de estos solo 380 estaban registrados en la comuna. Las reuniones para abordar el tema de la reactivación del transporte urbano continuarán y participarán diferentes sectores. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Guatevisión, 4003-3859, el número de Guatereporta, donde usted nos puede colocar denuncias, videos de lo que está viviendo en su comunidad, sus capacidades artísticas y todo lo que usted desee. Comenzamos. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Roberto Aguilar Pérez se reportó desde la aldea Los Tarayes en la democracia Huehuetenango. Saludos hasta ahí. Nos compartió video de las lluvias con granizo y fuertes vientos que se registraron en esa región. Sin embargo, no causó daños en las viviendas. Nuestro televidente nos informa que en esa comunidad las familias siembran maíz, frijol y café, por lo que esperan que el fenómeno climático no afecte estos cultivos. Y estas imágenes vienen de la aldea El Barreal en El Progreso. Las imágenes muestran los daños que dejó el desborde del río Guastatoya. Ayer le habíamos presentado cómo había pasado este río la semana pasada. El reporte de nuestro televidente da cuenta que los cultivos que estaban a la orilla de la fuente fueron los más afectados. Los días han pasado y ninguna institución del gobierno ni de la municipalidad se han acercado con las familias que perdieron todos tus cultivos de maíz, frijol y plátano. Todo el terreno se llenó de arena y de piedras, nos explica la persona afectada. Y cerca del mediodía, este jueves, nuestro televidente Giovanni nos compartió un video de un ataque en llamas que fue captado en la cuesta de Villalobos, ruta al Pacífico. Las imágenes muestran el vehículo completamente quemado en el carril pegado a los volardos de concreto que dividen la ruta que va de Villanueva hacia Ciudad de Guatemala. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Y el servicio de agua entubada en la cabecera de Huehuetenango sigue irregular debido a daños en las tuberías producto de las lluvias de los últimos días. Entre las dificultades que se han encontrado están las comunidades en el área donde ocurrieron daños. Mike Castillo está en el lugar. Buenas tardes, Mike, te escuchamos. Buenas tardes, Otto, te saludo con mucho gusto. Estoy en el Terrero Alto, en la zona 4 de Huehuetenango. Aquí, como se puede ver, personal de la Fontanería Municipal continúa realizando las tareas para rehabilitar los sistemas de agua que surten del vital líquido a la cabecera departamental. Las lluvias de las últimas semanas han provocado que se destruyan los sistemas principales. Se ha concluido en los trabajos que se debían hacer en los chocollos en uno de los sistemas, según lo dan a conocer las autoridades. Pues mucha lluvia a Huehuetenango y eso afectó en el lado de los regadíos, en el lecho del río Celegua cruza una línea de una tubería y esa se la llevó. Ha habido complicaciones para poder realizar estos trabajos debido a las condiciones del clima y sobre todo a que en algunas áreas ha sido complicado por las inundaciones que aún se registran en donde pasan las tuberías. Condiciones muy difíciles porque el problema es de que este último problema que tuvimos aquí, digamos, en el proyecto de regadíos era en un túnel y realmente el agua que está acumulada ahí no nos deja trabajar. Creo que se le está invitando a la gente que venga a ver los trabajos que se están haciendo. Son trabajos para mí peligrosos y teniendo nosotros
la mano de obra y ¿cómo se llama? Todos los accesorios que se les han pedido, gracias ya para sacar los trabajos. Autoridades no han dado a conocer aún los detalles de los costos que han tenido estos trabajos de reparación por los materiales que se han utilizado y sobre todo por la renta de algunas bombas que se han utilizado para poder sacar el agua de las cuevas, en donde también se encuentran algunas tuberías que ya fueron reparadas. Será en los próximos días cuando se den estos detalles, según se ha confirmado por las mismas autoridades. Ese es el reporte que tengo, Otto. Con esta información regreso con tu persona a los estudios. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. 13:51 de la tarde de este jueves 11 de junio. En Izabal, los casos de coronavirus continúan en ascenso y la cifra llega a 64 en los 5 municipios de este departamento, por lo que las autoridades analizan establecer cordones sanitarios en algunas localidades. Donny Stuart, quiero decir, nos acompaña con esta información. Gusto saludarte, Donny. Gracias, Otto Ángel. Muy buenas tardes. Así es, la situación de casos por coronavirus en Izabal continúa en incremento. Ya son 64 los casos que se registran en el departamento y por ende las autoridades están dando las recomendaciones a la población para que puedan acatar todas las medidas establecidas. En conferencia de prensa indicaron sobre los municipios que cuentan casos y ya todo el departamento de Izabal cuenta con el registro de casos por coronavirus. Vamos a escuchar lo que le indicaron las autoridades. Dentro de la distribución de casos en relación a los municipios, tenemos 41 en el municipio de José Barrios, en el municipio de Morales tenemos 10, Amates tenemos 4, Livingston registran 6 y el Stol 3. Nosotros en el departamento de Izabal es un registro de casos a nivel departamental y de la ubicación por residencia que tenemos en el país. Según indicaron, algunos de los casos son aislados al departamento, sin embargo se incluyen debido al registro que se debe de tener de izabalenses en todo el territorio nacional. Esta es la información que tenemos desde Izabal. Vamos a regresar con ustedes al estudio, reportó Donny Stewart. Y ahora vamos a Suchitepeques. El Centro de Salud de Mazatenango, en coordinación con la municipalidad, lleva a cabo hisopados a agentes de la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito debido al contacto que los agentes tienen con la población. Vamos con nuestro compañero Marvin Tunches, que está en ese lugar y nos cuenta al respecto. Otto, buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto saludar a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Me encuentro ubicado en el Centro Cultural de Mazatenango, en la zona 1 de este municipio, y es que la municipalidad, en coordinación con el Centro de Salud de esta localidad, están llevando a cabo pruebas de hisopados a los agentes de la Policía Municipal y agentes de la Policía Municipal de Tránsito, esto para verificar el estado de salud de quienes tienen contacto directo con la población. Decidimos hacerlo en instituciones tanto públicas como privadas y les adelanto que también vamos a ir con algunos inquilinos de los mercados, las tienditas de barrio, y etcétera, algunos grupos así que son especiales. Y cabalmente, como tú lo decías, las policías municipales de nuestra ciudad, y ayer lo hicimos con las policías municipales de tránsito, son grupos efectivamente como parte de lo que se llama orden público, que son mayormente expuestos y por eso se decidió iniciar con ellos. Pues realizó un acercamiento con autoridades de salud del departamento de Suchitepeques y se logró que los mismos pudieran brindar capacitaciones al personal de Municipalidad de Mazatenango. En este caso, las primeras capacitaciones fueron giradas a elementos de la Policía Municipal de Tránsito y también a elementos de la Policía Municipal. Según datos de salud pública, se realizarán 8 hisopados a elementos de la PMT y 7 a los elementos de la Policía Municipal. Los resultados estarán disponibles en 72 horas. Con esta información, nosotros regresamos al estudio. Para Noticiero Guatevisión, reporta Marvin Tunches. Gracias, Marvin. Una serie de misterios y crímenes sin resolver que fueron muy populares hace unos 40 años contarán con un remake en una plataforma de streaming. Fátima Herrera nos cuenta de qué se trata esta historia. ¿Qué
¿Qué tal, amigos de Guatevisión? Es un placer compartirles las novedades de los artistas nacionales e internacionales. El cancionista guatemalteco Ixto Jueves llevará a cabo una presentación como parte del ciclo musical Casa de Canciones de la Alianza Francesa, el cual se lleva a cabo cada semana. El concierto será este 11 de junio a las 19:30 horas en la página de Facebook de la Alianza Francesa de Guatemala. La compañía de streaming Netflix anunció que lanzará una adaptación de la serie Misterios sin resolver, un contenido policial y de suspenso que fue tendencia en la década de los 80. La versión moderna de la clásica serie de crímenes sin resolver, que duró 14 temporadas, será estrenada en Netflix el próximo 1 de julio. Tenemos que despedirnos, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que a las 6 de la tarde Rocío Lazo le espera en la emisión comunitaria y a las 9 de la noche María Luisa Gómez aquí desde el set de Zona 1 y Alberto Toro Bielma desde su residencia. Le esperamos también mañana en la emisión en directo y le dejo con esta última nota. La vacuna experimental contra el COVID-19 de la biotecnológica estadounidense Moderna, cofinanciada por el gobierno de los Estados Unidos, entrará en la tercera y última fase de ensayos clínicos en julio con 30.000 voluntarios, anunció el jueves la compañía. Se trata de la fase decisiva de los ensayos que permitirá ver en una gran muestra de personas sanas si la vacuna es más efectiva que un placebo para prevenir la infección. La compañía biotecnológica, como se llama Moderna, está junto con la Universidad de Oxford a la cabeza en la carrera mundial de vacunas y recibió 483 millones de dólares del gobierno norteamericano para realizar estas pruebas y ver si por fin tenemos vacuna del COVID. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga una muy feliz tarde. Quédese con la programación de Guatevisión.